Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Gran Vía. Hoy es lunes 12 de junio de 2017. Empezamos una nueva edición de nuestro programa en el que vamos a realizar un viaje por el tiempo, el cielo y la mente. No me he vuelto loco, sino que tenemos a tres invitados. Hoy hablaremos del descubrimiento arqueológico con Fernando Villada, hablaremos de Elity a través del cielo con la nueva empresa de helicópteros, y hablaremos de la mente y el cuerpo con las jornadas del día de yoga. Eso será, como siempre, en nuestras entrevistas a partir de la segunda parte. Comenzamos nuestro Gran Vía haciendo un repaso de la actualidad y empezamos con las noticias más relevantes de las últimas horas. Empezamos con la visita de Nicolás Fernández Cucurul, delegado del Gobierno, a Madrid para tratar temas relacionados con la frontera. El delegado del Gobierno se ha trasladado este lunes a Madrid para abordar con distintos responsables de los Ministerios de Asuntos Exteriores e Interior la situación por la que está atravesando la frontera del Tarajal en los últimos meses. Nicolás Fernández Cucurul se ha reunido a lo largo de la mañana de este lunes con el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ildefonso Castro, y el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, con quien ha analizado el incremento de los vehículos destinados al transporte de mercancías que están provocando las retenciones en la N352. Este mismo asunto, además, se ha planteado en el encuentro con el secretario de Estado de Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro. El delegado del Gobierno también ha participado este lunes en el Comité Estatal de Coordinación de la Operación Paso del Estrecho, que comenzará este jueves. Además, este martes, Nicolás Fernández Cucurul se reunirá con la directora general del Inserso, Carmen Balfagón, en un encuentro en el que los temas sociales serán los protagonistas. Y nos trasladamos, pero no muy lejos, porque de la frontera vamos a hablar ahora del Colegio Príncipe Felipe, cuyos padres, alumnos y profesores han protagonizado hoy una concentración justo en el paso de cebra para protestar por el caos circulatorio que se produce precisamente por el tráfico de portadores y coches con mercancías hacia la frontera. La situación que viven los padres y profesores del Colegio Príncipe Felipe es, según sus propias palabras, insoportable. Porteadores que colapsan la carretera, coches cargados de mercancías que bloquean los pasos de cebra, policía insuficiente, son algunas de las denuncias que hacen y que han motivado que hayan decidido realizar una protesta bloqueando la carretera durante una hora. Para que el gobierno, la delegación del gobierno y el ayuntamiento de la ciudad haga una solución, porque esto ya no puede ser. Los porteadores, tanto los coches como el personal que van caminando con los bultos, obstaculizan totalmente la puerta del colegio, pasos de cebra ocupados, Seraja ocupada, carril dirección contraria ocupado. Nunca en Ceuta se ha visto 4 coches, 4 carreteras en un solo carril. Se quejan de que sus reivindicaciones no son escuchadas por la ciudad autónoma y por la delegación del Gobierno y que las promesas de solución por parte de ambas administraciones nunca se cumplen. La delegación del Gobierno ya hemos hablado con él por este tema un montón de veces y lo único que hace es mentirnos. Yo digo que nos miente en la cara, vamos, porque ya hemos acudido a él bastantes veces y lo único que hace es prometer y no cumple. La FAMP, así como los sindicatos de profesores, han apoyado las reivindicaciones del colectivo del Colegio Príncipe Felipe, las cuales consideran legítimas y necesitadas de respuesta urgente. Y creemos que es una reivindicación justa, que seguramente el delegado del Gobierno, si esta situación de estos niños del Príncipe, lo que están sufriendo y lo que están padeciendo los padres fuese de un colegio del centro de la ciudad, ya seguramente lo hubiesen solucionado. Si fuesen sus hijos, ya lo hubiesen solucionado. Pero como son del Príncipe Felipe, pues tienen que soportar que no pueden ir a actividades extraescolares, tienen que soportar estar regateando aquí a los porteadores, a los coches en fila, padres que no pueden llegar con sus hijos, y los padres ya es insoportable, ya no pueden más, y por eso este acto. Finalmente piden al delegado del Gobierno que o solucione el problema de una vez o que, si se ve incapaz de hacerlo, dimita. Y ahora sí cambiamos de tema, hablamos de un reto, el que están viviendo 282 alumnos en la prueba de selectividad que ha comenzado este lunes y durará hasta el miércoles. Probablemente el mayor reto de la vida estudiantil de todas estas personas que buscan la nota ansiada para conseguir acceder a la carrera que desean. La parte obligatoria de la prueba de selectividad ha comenzado este lunes en el campus universitario, enfrentando a los 282 alumnos que acuden a los exámenes con la esperanza de obtener plaza en la carrera universitaria de su elección, a las de lengua extranjera, por ejemplo. Hay 5 aulas y lo hemos repartido en función de la capacidad que tiene cada aula, pues por apellidos, para que estén cómodos y puedan realizar sus exámenes bien. Los alumnos que se examinan este año en selectividad han acudido casi al completo este lunes a realizar la parte troncal obligatoria. A partir del martes y hasta el miércoles realizarán los exámenes de las especialidades optativas. Hoy han tenido la primera prueba general, entonces es obligado que la primera hora y la segunda, todos han tenido que hacer ejercicio
En la segunda, pues casi todo en inglés, menos cuanto en francés. Ya a partir de mañana empiezan a funcionar las especialidades y a minorar. El 90% de los que acuden a examinarse aprueba la selectividad, aunque el reto está en lograr la nota suficiente para obtener la plaza en la carrera deseada. Una nota que en la media del expediente académico representa el 60% y esta prueba supone el 40% restante. Es una prueba de tipo criterial que pretende recoger con los criterios de contenido de las materias de bachiller, pues lo que saben o pueden demostrar que saben los estudiantes. Las carreras que piden las notas más altas son las relacionadas con las ciencias de la salud, como por ejemplo medicina, o las tecnológicas, como telecomunicaciones. Y esta que han visto son algunas de las noticias más relevantes de las ocurridas en Ceuta, acorde a nuestro equipo de redacción. Vamos a continuar el repaso de la actualidad viendo qué tienen las portadas de los distintos medios de comunicación de Ceuta. Comenzamos, como siempre, con la portada de los medios locales. El Faro de Ceuta nos presenta: la comunidad educativa de El Príncipe Felipe exige soluciones a las colas. Sin embargo, El Pueblo, en su portada, nos presenta la noticia acerca de Nicolás Fernández Cocurul, diciendo: el delegado aborda en Madrid los problemas de la frontera. El Colegio Príncipe Felipe, es la portada de Ceuta al Día, exige a la delegación soluciones para el infierno, dicen, que sufren a diario. Seguimos el repaso de los diarios digitales con La Verdad de Ceuta, que nos presenta en su portada: el Inserso realiza la convocatoria de subvenciones para este año. Echamos también un vistazo a la portada de los periódicos nacionales, empezando con El País. Macron robustece su liderazgo con una gran victoria en las legislativas. Y El Mundo nos presenta a Puigdemont, que se sirve de un bronco Guardiola, dicen, para avivar el independentismo. También en la portada, Roland de Nadal. Número de la Cruz Roja premiado hoy, 12 de junio de 2017. Es el 637. Y hoy tendremos una previsión del tiempo que nos dice que tendremos los cielos poco nubosos o despejados, con algún intervalo de nubes bajas matinal. Las temperaturas con pocos cambios. Tendremos una máxima aproximada de 14 grados y una mínima de 19. El viento soplará de levante. Les recordamos, como siempre, teléfonos de interés. Tenemos el 112, que es el número de emergencias para cualquier necesidad que tengan. Si esa necesidad, sin embargo, es la lucha contra el acoso escolar, pueden llamar al 900-018-018. Y les recordamos también el 016, que es el teléfono de lucha contra el maltrato, un número que no queda registrado en la factura de teléfonos. Esto ha sido nuestro avance. Como siempre, vamos a hacer una pequeña pausa y luego volveremos con Fernando Villada, arqueólogo y miembro del Instituto de Estudios Ceutíes, para hablar del descubrimiento de Jebel Ibrut, creo que se pronuncia así, un descubrimiento que nos remonta a 300.000 años, el origen de la humanidad, aquí muy cerca de Ceuta. Será, como digo, después de una pequeña pausa para la publicidad, que volvemos enseguida.
Ya estamos de vuelta y, como decía al principio, vamos a hacer un pequeño viaje por el tiempo, aunque no tan pequeño porque nos vamos a remontar a 300.000 años. Vamos a hablar con Fernando Villada acerca de este importantísimo descubrimiento que hemos descubierto, valga la redundancia, en Jebel Irhoud. ¿Lo pronuncio bien, Fernando? Creo que sí. No entiendo árabe tampoco. No, creo que es así. Bueno, para empezar, ¿por qué no nos explicas un poco por qué es tan relevante este descubrimiento? Bueno, pues fundamentalmente porque cambia el paradigma que hasta el momento conocíamos. Ha sido un hallazgo que de alguna manera pone en cuestión pues, algunos procesos que antes se habían descrito de una determinada manera y ahora se describen de otros. Hasta el momento lo que se pensaba es que nuestra especie, el Homo sapiens sapiens, los hallazgos más antiguos que había eran en Etiopía, hace unos 200.000 años. Después había otros ya en Israel, en Kazef, en varios yacimientos, y a partir de ahí ya era la expansión de nuestra especie. Y sin embargo, pues ahora encontramos que en el norte de África occidental pues aparecen unos restos que se clasifican en principio como humanos anatómicamente modernos, humanos anatómicamente semejantes a nosotros, y que son 100.000 años más antiguos, 115.000 años más antiguos. Entonces, claro, eso cambia un poco la visión. Bueno, porque hasta hace poco se pensaba que el Homo sapiens había cruzado de África a través de Oriente Medio a Europa, y esto que tú nos estás contando, al ser 100.000 años antes, podría significar, o significa, que realmente fue a través del estrecho donde cruzamos los primeros homínidos, los primeros humanos, cruzamos a Europa. Supongo que esto es correcto. No es exactamente, o sea, eso no puede probarse hoy, eso no hay una evidencia de que eso sea así, hay una posibilidad. Pero lo que sí desde luego pone de manifiesto este trabajo que se ha publicado ahora es que el esquema un poco simplista que teníamos de cómo ocurrían las cosas, de que en un lugar, y luego en otro, una línea, una especie de línea, ¿no?, que iba siguiéndose, esto no es así. Parece que ellos lo que plantean, fundamentalmente el equipo que ha excavado este yacimiento, es que hay una evolución hacia nuestra especie que es mucho más dispersa. Ellos hablan de una evolución panafricana, es decir, que no se produjo en un solo lugar, sino que hay diferentes focos que se van sucediendo o se van solapando en el tiempo. Con lo cual lo que plantea es algo mucho más complejo todavía que simplemente que pasen por el estrecho o por Oriente Medio. Lo que plantea es que la evolución es una evolución en árbol, una evolución más complicada que lo que hace. Tal como lo describís, parecemos un árbol. O sea, no es tan sencillo que del Homo erectus se pasa al habilis, al sapiens, sino que hay como distintos escalones y una bifurcación que se abre, como tú dices, como un árbol, hasta llegar a alguna de esas ramas a hoy día, a nosotros. A nosotros, efectivamente. Hay algunas ramas que no continúan, Homo neanderthalensis no continuó, hay otros, los denisovianos tampoco, y parece que hay como, si se pudiera decir así, como evoluciones regionales que tienen mayor o menor éxito. Y este hombre de Jebel Irhoud, dices que es un hombre moderno, por lo que yo he leído, tendría un rostro que no desentonaría a lo mejor hoy día, pero su capacidad cerebral no sería exactamente la igual. Exactamente, nuestra, ¿no? Lo que ha venido a concluirse a través de las restituciones que se hacen de estos cráneos es que si nos lo cruzáramos vestidos como nosotros por una calle de Ceuta, no nos llamaría la atención, ¿no? O sea, no nos sorprendería excesivamente. Pero sí tiene algunos rasgos que no son exactamente como los actuales. ¿No serían ingenieros? El tema es que el abombamiento, o sea, nosotros tenemos una capacidad craneana mayor, un cerebro de más tamaño y además tenemos una frente más alta que ellos, pero no estaría dentro de los parámetros de lo que no nos llamaría la atención. Me resulta curioso este descubrimiento porque, bueno, hay una novela muy famosa, El Clandroso Cavernario, cuya final del desarrollo termina un poco en la Cabrilla de Benzú. Bueno, y de hecho yo creo que la autora estuvo aquí en la Cabrilla hace unos años. Lo que te iba a decir, hace unos años tuvimos la oportunidad de acompañar a Jean-Marie Well al yacimiento y se quedó, la verdad, muy impresionada, sobre todo por el entorno, ¿no? por comprender lo que en un libro de texto nos llama la atención como dos continentes. Parece que hay un mundo de Europa y África. Cuando estábamos en la cueva y en el abrigo y mirábamos Europa, yo le decía, parece más un río que quizá un mar, ¿no? No estamos tan lejos, ¿no? No hay una separación tan radical como a lo mejor como aprendimos en el colegio, ¿no? 5 continentes, entonces una cosa es África y otra cosa es Europa y otra cosa es Asia. No, hay zonas que son muy cercanas, muy próximas. No, claro. ¿Dónde está la frontera entre Asia y Europa? ¿No? Claro. Es una cosa bastante más... Todo mucho más gradual, ¿no? Efectivamente. Bueno, el descubrimiento de Jebel Irhoud
se le ha puesto en relación con el descubrimiento de la Gabelilla, del abrigo de Benzú. ¿Qué influencia tiene ese descubrimiento para lo que se encontró anteriormente aquí en Ceuta? Bueno, seamos claros, el Jebel Irhoud se descubre casualmente en los años 60 del siglo pasado, haciendo unas minas, es un descubrimiento fortuito. Después se trabaja allí y se recuperan una serie de restos óseos, de trozos de esqueleto, ¿no? de partes de esqueleto. El problema que tenemos es que muchas veces depende de lo que encuentres, más o menos significativo. De hecho, no es lo mismo encontrar un fragmento de un hueso largo que encontrar una mandíbula. O sea, una mandíbula da mucha más información. Aparecen unos restos y entonces las personas que trabajaban en aquel momento en este yacimiento lo describieron como un hombre de Neandertal. Después se consideró un Homo presapiens, ¿no? Y ha sido ahora cuando ha habido unos nuevos hallazgos, unos nuevos trabajos de excavación, cuando ya ha surgido esta noticia, con nuevos restos, ¿no? Que aportaban más información. Lo que sí es cierto es que desde el principio, desde que empezaron a trabajar en Benzú, los directores de la excavación, fundamentalmente José Ramos, siempre apuntó a las semejanzas que había con Jebel Irhoud, desde hace 10 o 12 años. Y siempre había una cierta vinculación, una cierta relación con este yacimiento en concreto. Es una cosa curiosa porque no es algo que surja a raíz de la noticia, es muy anterior. El tema de Benzú es que es bastante posterior. Parece que en las primeras ocupaciones se están fijando en torno a los 200.000 años, o sea, son 100.000 años después de Jebel Irhoud. Con lo cual, bueno, la relación es más difusa de lo que en principio podía parecer. Pero sí pone de manifiesto algo, y me parece que es importante el hallazgo de Jebel Irhoud con respecto a Benzú, y es que la prehistoria de este extremo occidental norteafricano tiene una relevancia cada vez mayor. Y eso también lo dice Benzú. Precisamente estamos hablando de un, no sé si sería correcto decir que es uno o el descubrimiento antropológico más importante de las últimas décadas. Estamos hablando de 300.000 años, que creo que es la primera vez que se descubre algo con la antigüedad. Es el más antiguo, de nuestra especie, la evidencia más antigua que tenemos. Entonces, yo creo que no erro mucho si digo que es uno de los descubrimientos antropológicos más importantes de la historia. ¿Por qué se tarda tanto en determinar lo que había allí? Porque me dices que esto se descubrió en los 60 y estamos en el 2017. Porque han pasado 60 años casi. Porque la investigación científica en antropología y en arqueología es algo muy lento. O sea, ningún investigador saldría a dar una noticia como esta si no tuviera atado y bien atado todos los temas que son necesarios. Por ejemplo, las cronologías. Establecer una cronología no siempre es fácil. Hay un abanico, no todas las técnicas de datación son igual de precisas, con lo cual hay que tener no solamente una datación, una única dato, sino que hay que hacer una serie para tú poder tener una fiabilidad de esos resultados. Y por otra parte, porque no es fácil interpretar y decir cosas tan rotundas y tan contundentes a partir de unos restos que en definitiva son muy pocos. ¿Qué se ha encontrado concretamente? Se han encontrado útiles líticos. Pequeñas herramientas. Pequeñas herramientas de piedra, de lo que tradicionalmente se ha denominado como musteriense, o se puede asociar ese tipo o esa tipología. Y luego se han encontrado varios fragmentos de diversos individuos. Algún individuo muy joven, algún adolescente y otros adultos, y también de diferentes partes del cuerpo. La suerte o la fortuna que han tenido en este caso es que han encontrado partes de cráneo relativamente bien conservadas, y eso da mucha información, eso permite comparar. ¿Se están dedicando a tu juicio los recursos suficientes como para poder determinar una buena investigación de estos restos? ¿O haría falta más de lo que se está haciendo? ¿Te refieres a los de Jebel Irhoud o a Benzú? A ambos. En Jebel Irhoud lo desconozco. Sé que es un equipo formado por investigadores franceses, marroquíes, con el apoyo del Centro de Investigación de Leipzig. Imagino que sí, imagino que esto... ¿Y aquí en Ceuta? Y en Ceuta se están dedicando los recursos suficientes como para llevar a cabo una investigación durante 14 años de forma ininterrumpida. No es poca cosa. Hay muy pocos yacimientos en el mundo que tengan un proyecto de investigación mantenido de una forma constante a lo largo de tantos años y de una forma, en fin, con una metodología tan rigurosa como la que se está haciendo aquí.
Aquí se descubre en una prospección el yacimiento, se hacen unas primeras campañas para estimar cómo podía abordarse el problema. Pero el tema de Benzú es que es un yacimiento muy difícil. Es un yacimiento, los arqueólogos normalmente excavamos tierra y hay objetos entre esa tierra y entonces pues se recupera en una determinada sucesión. En Benzú no, en Benzú lo que hay es una roca y tú lo que tienes que hacer es picar una roca y tienes que picarla además, y esa roca tiene objetos y tienes que aplicar unos métodos, unas técnicas que permitan preservar esos objetos pero que permitan a la vez actuar con contundencia. Entonces, en Benzú hubo que inventarse cómo excavar un yacimiento en dolomía, porque no se había hecho nunca. Se conocían otros yacimientos, por eso siempre se abandonaban, porque tenían tales dificultades que no parecía posible abordarlo. Y sin embargo, en Benzú se ha conseguido seguir una técnica que permite la excavación de estos yacimientos. Una técnica que además luego es empleada en otros lugares, que no ha quedado solo en Benzú. Esos ensayos que se hicieron, a veces con pruebas y errores, a veces al principio no se tenía claro cómo se iba a hacer, pero al final sabes que se cortan unos bloques con material de cantería realmente, que se extraen, se posicionan en los tres ejes de coordenadas y luego a su vez se van cortando en dados más pequeños y luego con diversos instrumentales se van rescatando las piezas que hay en cada uno de ellos. Un trabajo muy costoso, muy laborioso. Y este sistema, ya te digo, ha sido exportado a otros lugares incluso. Entonces, lo primero que se ha hecho, que prácticamente en la primera fase del proyecto, ha sido excavar una columna de aproximadamente 1 metro, 1 metro cuadrado, desde el principio hasta el final. Se han realizado las dataciones que ha sido posible, luego se ha ampliado el área de excavación para intentar ver de dónde captaban esos recursos, cómo era el paisaje en el que la vida se desarrolló allí durante todos estos años, y luego incluso se ha excavado un yacimiento cercano. Eso es bastante difícil de verlo en ningún proyecto de investigación. Normalmente los proyectos de investigación son mucho más centrados en un determinado sitio, no tienen esta continuidad y creo que eso es lo que le da valor a Benzú. Interesante. Ahora, evidentemente la excavación continúa, los estudios se siguen haciendo. ¿Qué se puede esperar más de Jebel Irhoud en los próximos años? Pues imagino que el área excavada se ampliará y seguirá habiendo esos estudios. Y como siempre suele pasar cuando hay una noticia de este tipo, normalmente la noticia se da, habrá personas que no estén de acuerdo con las clasificaciones, con las dataciones, se pedirán nuevas pruebas y habrá que hacer nuevas dataciones, y habrá que seguir sobre ese tema. Precisamente he leído un artículo que algún geneticista de genoma antiguo ponía en duda estos descubrimientos. Es un descubrimiento, como tú dices, difícil de datar, difícil de validar. ¿Podría ser un error o hay una certeza de que esto realmente es así? Bueno, parece que los trabajos que se han publicado, las conclusiones que han llegado, son consistentes, pero creo que lo que Carlos Lalueza cuestionaba, que es el genetista al que te referías, no era tanto el que los hallazgos sean los que son y que tengan la datación que tengan, sino la interpretación que se hace de esos hallazgos, y eso siempre es más discutible. Quiero decir, si estamos ante una rama de nuestra evolución que se extingue y que no llega ya hasta nosotros, en un intento fallido, por llamarlo así, o realmente tuvo cierta continuidad. Eso es lo que está a la interpretación de los investigadores. Claro, y eso puede ser complicado de determinar, ¿no? Claro, es que es muy difícil. Yo intentaba explicarle eso a un compañero, porque me decía, no acabo de entender cómo nos ponéis de acuerdo en esto. O sea, lo llamabais, en los años 60 lo llamabais Homo neanderthalensis, después lo llamabais Presapiens, ahora lo llamáis humano anatómicamente semejante a nosotros, más o menos la traducción inglesa, pero ¿por qué no aclaráis? Esto es muy fácil, aquí tenemos una serie de cajas donde clasificamos una serie de restos, entonces es muy fácil, ¿no? Eso es muy difícil, porque ¿dónde está el límite? La zona oscura, la zona entre una clase y otra, no están establecidas con un cartabón. Si nosotros pusiéramos un montón de figuras aquí y tuviéramos que agruparlas, nosotros sería como circulares, cuadrados, etcétera, toda la forma geométrica. Hombre, al principio sería muy fácil, evidente las pondríamos, cualquiera las pondría, pero llegaría un momento en que no sabríamos muy bien si lo que tú dices,
Si la evolución realmente no es algo lineal de A, B, A, C, sino que ha habido distintos caminos que se han ido bifurcando, separando, es complicado ver esto. Esto me recuerda un poco ese falso mito que todavía por desgracia existe del eslabón perdido, que es algo del siglo pasado, pero que todavía hay gente que piensa que existe un eslabón perdido, cuando la realidad es que no hay eslabones perdidos. Hay montones de pasos en la evolución, miles o cientos de miles. Sí, la evolución no funciona así. No encontraremos nunca un mono con aspecto humano que usaba herramientas. Eso no existe. No es verdad. Lo que hay son, como tú bien señalas, diversos intentos, diversas evoluciones, no siempre la misma, que nos llevan a nuestros días. Yo recordaba también con una anécdota que me ocurrió cuando yo estudiaba. A nosotros nos llevaron a una exposición sobre prehistoria en Madrid, en el Museo Arqueológico Nacional, creo que era. Y era muy sencillo, o sea, era, como tú explicabas antes, del Homo heidelbergense se pasaba a tal, a este tal, en fin, iba haciendo, era muy sencillo. Claro, lo que te enseñan en la escuela. Conocemos a Atapuerca, hoy conocemos los hallazgos los demisovianos, que son una especie diferente, conocemos temas como el hombre de flores, o sea que todo es más complejo de la reducción que al principio hacíamos, posiblemente porque no había datos, ¿no? Porque no había suficiente información. Fernando, muchísimas gracias. Yo la verdad es que es un tema que a mí me apasiona y me gustaría hablar más tiempo, pero como siempre, lo que me pasa en este programa es que siempre se me acaba el tiempo antes de poder llegar a terminar, pero de todos modos te agradezco tu presencia aquí. Muchísimas gracias. Ha sido un placer y supongo que a medida que vayamos avanzando iremos volviendo a hablar de estos temas, porque yo creo que puede traer tanto para Ceuta como para nuestra universidad, para nuestros estudiosos, un aporte importante, por lo menos de interés, el hecho de tener tan cerca un yacimiento. Creo que sí, creo que como decía un compañero hoy, lo que no vamos a escatimar es trabajo para intentar llegar a esos frutos. Luego también el azar tiene su parte en todo esto. Muchísimas gracias por la invitación. Pero como decía uno, la inspiración tiene que llegarte trabajando y la suerte tiene que llegarte trabajando también. Fernando, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Nosotros nos vamos a ir a hacer una pequeña pausa y luego volvemos volando, porque vamos a hablar con Antonio Barranco acerca de la inauguración, el despegue final de Elity, que va a volver a conectar, que ha vuelto a conectar Ceuta con la península después de 3 años. Será dentro de un momento cuando terminemos esta pequeña pausa. Hasta ahora.
Ya estamos de vuelta después de esta pequeña pausa y continuamos nuestro viaje, que en este caso va a ser un viaje aéreo, porque contamos con la presencia de Antonio Barranco, uno de los responsables de Elity, que por fin ha despegado. Antonio, muy buenas tardes, gracias por estar aquí hoy. Bien hallado, buenas tardes. Y efectivamente, Elity por fin ha despegado. Después de 3 años volvemos a tener conexión aérea con la península gracias a este esfuerzo que habéis hecho aquí. ¿Satisfactoria la experiencia de poder volar después también del tiempo que lleváis vosotros, que no han sido 3 años, pero también lleváis unos meses para poder arrancar? Sí, llevamos trabajando así de forma muy intensa 1 año. Y entonces, pues sí, ha sido largo, costoso y dificultoso, como no puede ser de otra manera. Montar una línea aérea de transporte regular de pasajeros no es nada fácil, te lo puedo garantizar. Yo no he hecho una cosa más difícil en mi vida y he hecho cosas, ¿eh? Bueno, nosotros hemos ido siguiendo un poco paso a paso vuestro camino y es cierto que ha habido un montón de dificultades, pero no sé si estás de acuerdo, pero yo creo que cuando algo es difícil y al final consigues que funcione, como ya habéis conseguido, es gratificante, porque ese domingo fueron los primeros vuelos y empezó a funcionar por fin la conexión aérea. Supongo que te sentiste recompensado, ¿no?, después de ese esfuerzo. Satisfecho de que se vuelva a recuperar. Yo fui en uno de esos vuelos, satisfecho del mantenimiento de la máquina, que va como la seda, satisfecho del equipo humano con que cuenta la compañía, con la experiencia que tienen los comandantes, que son buenísimos, son de lo mejor que se puede encontrar en el mundo en esta clase de aparatos. O sea, yo lo digo sin ningún tipo de exageración, ¿eh? Pocos comandantes puede haber con más horas de vuelo en este aparato, diurna y nocturna, en visual y en IFR, en vuelo instrumental, que los pilotos con los que cuenta la compañía. El equipo de mecánicos y el equipo del ingeniero aeronáutico, que es el responsable de la navegabilidad, como él en España solamente hay otro más, ¿eh? Entonces, no es que sean dificultades, es un proceso largo porque son muchas digamos, las inspecciones y los requisitos que hay que ir superando, que impone sobre todo la legislación europea. España se limita prácticamente a transponer esa legislación europea que marca EASA, el organismo europeo, y lo que hace es que se vigila que lógicamente se cumple todo lo que ordena Europa, ¿no?, a través de AESA, que es la Agencia Española de Seguridad Aérea. Cuando estuvimos en este vuelo, que por cierto os agradezco que hayáis organizado un vuelo para los medios, este pequeño vuelo de promoción para enseñárnoslo, nos contaste allí a los que estábamos, que de momento tenéis una tripulación funcional y otra que está en entrenamiento, aunque son gente que ya tiene experiencia, y que estáis lanzando de momento 2 líneas, Málaga y Algeciras, ¿correcto? Bueno, a lo último sí, Málaga y Algeciras son las rutas que había en el año 2011 hasta 2012 y son las que nos proponemos recuperar y consolidar. Tripulación no, tripulación hay 3. Ah, correcto. 3. Lo que pasa es que a esa te obliga a que durante una semana vaya el comandante, digamos que el jefe de piloto, por decirlo así, supervisando a otro comandante. La segunda semana ese mismo comandante a un copiloto. Entonces ya se queda un comandante y un copiloto independiente que ya han hecho su recorrido de esa semana que obliga. La tercera y cuarta semana esa tripulación ya está lista para operar por independiente y el jefe de piloto, que eso a su vez el director responsable, que es Francisco Pérez Piñero, que lleva pues 15 años ha estado en la línea, ¿no? Empezará con la otra tripulación, pero las tripulaciones están formadas y además tiene que tener el curso de conversión de la compañía, el curso de conversión del operador. Lo que pasa es que en el asunto de los aterrizajes y despegues y de unas horas mínimas de vuelo tienen que hacerlas con el jefe de piloto. Pero no es que no estén las 3 tripulaciones. Correcto. Entonces, gracias por precisarlo, porque yo he escuchado, o sea, esta conversación ya la tuvimos en ese día y me había quedado en este dato. Bueno, de momento hemos dicho que vuestro interés es establecer estas 2 líneas que estaban antes y consolidarlas. Ahora mismo tenéis 2 vuelos a Algeciras. Sí, esta primera y segunda semana, lógicamente, porque Paco, o sea, este jefe de pilotos no puede, o sea, tiene una hora que limita una normativa que se llama 16 Bravo, en el argot de la aeronáutica, de los pilotos, que limita lo que son las horas de actividad. Entonces, como él tiene que estar ahora mismo en todos los vuelos, su hora máxima de actividad está limitada, ¿eh? Por eso solamente hay 8 despegues
y 8 despegues y 8 aterrizajes, y 2 vuelos de ida y 2 vuelos de vuelta a Algeciras, y 2 de ida y 2 vueltas a Málaga. Eso en la tercera semana se incrementa. Los de Málaga los estáis haciendo coincidir con el vuelo a Madrid para que sea fácil hacer el transbordo, ¿verdad? Y hacer directamente el empalme. Sí, lo estamos haciendo, pero ya te digo, con la limitación que no es la que a nosotros más nos gusta, la limitación horaria, porque si empezamos a las 8:15 de la mañana, pues tenemos que terminar a las 7:20, creo que, de la tarde. No puede haber más. Estoy hablando de memoria, pero sí, no es lo ideal. Lo ideal es, se va apareciendo más lo que va a pasar en la tercera y cuarta semana, donde esos vuelos ya se están adecuando porque ya tenemos más margen de maniobra, porque ya hay 2 tripulaciones, digamos, habilitadas para operar por independientes. Y cuando esté la tercera todavía, pues mucho más. Voy a hacer un par de preguntas que yo creo que es lo que más le interesa a nuestros espectadores. Una es, ¿qué tardan los vuelos a Algeciras y a Málaga? Y la segunda es, ¿qué precios va a haber? Porque creo que lo comentabas el otro día, prácticamente hay zonas horarias donde el precio de vuestro helicóptero va a ser prácticamente el mismo que del barco. Y yo siempre pregunto, bueno, costando lo mismo para que me haya montado en el barco, ¿no? Hombre, yo bueno, para empezar, horarios a tiempo, ¿qué tarda el vuelo a Algeciras? No, pero aunque cueste un poco más. O sea, el vuelo a Algeciras tarda 8 minutos. O sea, realmente el otro día lo cronometraron unos periodistas, compañeros tuyos que vinieron de Algeciras. Desde que ya está despegado hasta que está aterrizando 5 minutos. Luego lo otro es carreteo. Claro, o sea, que son unos 8 minutos, 9 minutos. ¿Y a Málaga? Y a Málaga, pues unos 25 minutos. Ayer fui yo a Málaga, había congestión, había tráfico, y estuvimos en la zona de espera durante 3 minutos. Entonces, pues ayer duró 28 minutos. Claro, pero en fin, lo normal es que sean 25 minutos. Es que no dura ni media hora y es una gozada. Yo he hecho alguna vez anteriormente el traslado a Málaga y es que realmente no te das cuenta. Si no te das cuenta el de Málaga, imagínate el de Algeciras, subes, bajas y estás ahí. Y bueno, en cuanto a lo otro que se pregunta a todo el mundo es los precios, los famosos precios. Vosotros habéis puesto 3 tipos de precios según el horario: valle, llano y punta. Y punta. Bueno, por llamarlo de alguna forma. Bueno. Son 3 tipos de precios en función de lo que nosotros esperamos. Lógicamente, si el viernes a las 3 de la tarde el vuelo que va a Algeciras, Ceuta-Algeciras, yo qué sé, pienso que no hay que ser muy listo para llamarle punta, ¿no? Porque claro. Ese vuelo mucha más demanda. Ese vuelo va prácticamente, van residentes que quieren irse de fin de semana o que se van de fin de semana. Le va a costar 32 euros aproximadamente. Ese mismo vuelo para acá, ¿quién puede cogerlo? Pues muchas veces lo van a coger personas no residentes, residentes que no tienen una prisa inmediata, o estudiantes que son hijos de residentes o familiares de residentes. Le va a costar 35 euros, tasa incluida. Pues yo creo que es una buena política, porque el helicóptero hay que traerlo. Entonces, a 35 euros para los no residentes con tasa incluida, porque tengo que recordar una cosa, igual que en el barco las tasas están bonificadas, en el transporte aéreo no están bonificadas. Y es una de las cosas que nosotros vamos a reivindicar desde ya. O sea, desde este momento, lógicamente vamos a reivindicar que las tasas no es que estén bonificadas, porque el Ministerio de Fomento no bonifica tasas, lo que hace en aéreo. Lo que sí hace el gobierno es que aprueba un decreto de precios públicos máximos, y es lo que AENA tiene que aplicar. AENA aplica los precios públicos, que le llamamos tasa, pero en realidad son precios públicos, según un decreto que le autoriza el gobierno. No es lógico que, por ejemplo, la tasa de pasajero para un canario, por muy lejos que esté Canarias, de Las Palmas de Gran Canaria a Lanzarote, le pague 1,3 euros, y a nosotros nos cueste de Málaga a Ceuta alrededor de 10 euros. No parece nada lógico, está claro. No es lógico, ¿verdad? No. Evidentemente, cuando se aprobó este Real Decreto que está rigiendo para este año 2017, en la línea no existía. Nadie pudo hablar y nadie pudo, digamos, prever una circunstancia sobre algo que no existía. Ahora ya sí existe. Entonces, yo creo que las autoridades deben de, porque nosotros no queremos subir los precios, nosotros lo que queremos es que los precios se mantengan estables, y para eso nos tienen que ayudar con las tasas. En este primer año las estamos asumiendo nosotros, el 100% de las tasas, pero es que las tasas tal y como están ahora mismo, en el caso de un residente, pues por ejemplo, nosotros tenemos que, a la hora de hacer la bonificación, el Ministerio, que en este caso lo hace la Dirección General de Aviación Civil, tienes que desglosar del billete las tasas, y a lo que queda le aplica el 50%.
pero las tasas se pagan enteras. Entonces, en el caso de un residente, las tasas llegan a superar el 20% del importe o más. No es lógico. O no es lógico que se nos aplique la misma tasa de aterrizaje en Málaga que la que se le aplica a un avión. No es lógico. Ni nosotros consumimos el mismo minuto de pista, porque prácticamente no consumimos, ni de desgaste, ni de controladores, ni de nada, porque el helicóptero de luego lo que hace es cruzar, ya lo verás si va alguna vez, es una cosa muy rápida y va por tonelaje. Pero Málaga, por ejemplo, pues tiene un precio mínimo que es disuasorio para que los aviones privados y otro tipo de avionetas pues no congestionen el tráfico. Yo lo entiendo, pero nosotros somos una aerolínea pequeña, regular, congestionamos muy poco y no tenemos más remedio que ir a Málaga. Luego sí parece lógico que en nuestro caso, por ejemplo, el precio mínimo nos lo adecúen al tonelaje, como mínimo, al tonelaje del helicóptero. No que pagamos lo mismo que un Iberia, que un avión. Que usáis vosotros la pista. Y al tiempo, claro, no lo mismo, aunque sea el avión que viene de Melilla, el ATR-72, trae 68 plazas y tiene que utilizar la pista completa. Nosotros traemos 15 plazas y pagamos exactamente lo mismo. Antonio, de momento vuestro objetivo es consolidar estas dos líneas, Algeciras y Málaga, pero teníais objetivo de más adelante, a medida que la cosa se establezca, establecer otros vuelos, a Tánger, a... Sí, nuestro objetivo, desde luego, es que ya que hemos montado la línea permanezca y permanezca en el tiempo, perdure y como empresa de Ceuta que somos, las decisiones se tomen en Ceuta y no esté al albur de lo que es una sola línea. ¿Para eso qué necesitamos? Necesitamos consolidarla. ¿Cómo? Pues ampliando un poco horizontes. En este negocio la economía de escala es bestial. O sea, nosotros tenemos que tener una cantidad de cargos responsables, todos ellos retribuidos, que son obligatorios en cualquier línea aérea, para un aparato o para 20 o para 40 aparatos. En el momento que tú eres capaz de diversificar, montando otras rutas, estudiando lógicamente y que sean también rentables, pues todos esos gastos se van mejorando. ¿Y eso qué ayuda? Ayuda a que la línea de Ceuta, con la península, y la de Ceuta con donde queramos, que en este caso lo que queremos es con Melilla, pues mejore. Para eso que hemos pensado un vuelo directo a Melilla, que sí puede ser considerado como los vuelos interinsulares, sí puede estar a lo mejor, creemos que sí podría estar bonificado al 75% como los interinsulares. Eso yo creo que no tiene poca discusión cuando se ponga. Digo lo mismo, tampoco se puede poner ad initio, o sea, tampoco se puede poner antes de que exista, claro. Porque si no sería una ayuda de Estado, eso es imposible. Tú tienes que montarlo y luego solicitarlo. O bien en régimen de obligación de servicio público, que también puede ser. Y luego, digamos, intercalando con esa otra línea, la de Algeciras-Tánger. Eso ya va dando una dimensión con una segunda máquina, que además nos sirve de backup en caso de algún tipo de mantenimiento no programado. Quiere decir, no programado quiere decir que por la mañana encienda la máquina y haya, por ejemplo, un display que se haya ido. Que no es normal, no es normal. Estas máquinas son muy seguras y muy fiables. Siempre es bueno tener ahí ese respaldo. Pero tienes una segunda máquina que ya puedes organizarte para que esa cosa, aunque tarde 24 horas en llegar la pieza, porque es lo que tardan, pero te puede organizar haciendo menor daño posible a los clientes siempre de Ceuta, que es nuestro principal objetivo. Nuestro principal objetivo es los clientes de Ceuta y las personas que vienen a visitarnos, sobre todo gente de banca, comerciales, gente de los ministerios. ¿Por qué? Porque todas estas personas van a Melilla. Y cuando esta gente va a Melilla deja dinero. Y va dejando dinero o bien en consumo, los visitadores médicos aquí no vienen, cirujanos que van a operar a Melilla y aquí no vienen, políticos que van a Melilla de la administración a ver obra o a negociar obra y aquí no vienen, aquí ir a Madrid a hablar con ellos. Y no es lo mismo ni muchísimo menos que un responsable político visite la ciudad a que un responsable político de la ciudad visite Madrid. No tiene nada que ver. Yo estoy seguro que vuestra línea va a ser muy beneficiosa para Ceuta y os deseo lo mejor, no solo por vosotros, sino por beneficio de todos nosotros. Antonio, muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias a vosotros. Cuando ya tengáis un par de meses más, os invitaremos otra vez a venir para poder celebrar que esto va para adelante. Antonio, muchísimas gracias. Gracias a ti. Nosotros vamos a una pequeña pausa y luego vamos a hablar del Día del Yoga, que se celebra el 21 y hay clases gratuitas desde el 16 al 18. Ahora os lo contamos después de una pequeña pausa. Hasta ahora.
Y hoy nuestro viaje por la Gran Vía termina en la mente y en el cuerpo a través de la disciplina del yoga. El 21 de junio la ONU lo decidió conmemorar el Día del Yoga por los beneficios que trae para la salud. Y aquí en Ceuta se celebran las segundas jornadas relacionadas con este día. Habrá clases y talleres a lo largo del día 16, 17 y 18, el próximo fin de semana. Para que nos cuente un poco cuál es el programa, tenemos aquí a Edith Rivas, que además de participar, tiene varios de los talleres que los organiza ella. Edith, muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por venir. Gracias a ti. Bueno, son las segundas jornadas centradas en el Día Internacional del Yoga, sí. Y veo que tenéis un programa bastante amplio. Empezáis el viernes. Cuéntame, sí. ¿Qué tenéis preparado? Pues el viernes empezamos con clases de yoga por la mañana en distintos centros educativos. Se pensó, la temática de este año era un poco yoga y salud. Entonces, es bastante interesante que los niños desde pequeños conecten con la disciplina del yoga, por todo lo que les aporta a nivel salud física y mental y por todo lo que la filosofía del yoga implica de respeto, de convivencia, de otra forma de vivir. Entonces ha habido una respuesta muy buena desde los colegios y el viernes por la mañana estaremos cada uno de los distintos monitores o profesores impartiendo clases de yoga en distintos colegios de Ceuta. Seguimos ahora con el programa, pero sí. Me hablas de empezar con los niños. Sin embargo, el concepto que tenemos muchos acerca del yoga es a través de una serie de posturas físicas que da la sensación de que no son aptas para gente que tenga ya el cuerpo como yo, que estoy oxidado perdido. ¿Quién puede practicar yoga, Edith? Cualquier persona, porque se puede adaptar a cualquier persona, a cualquier condición física y a cualquier edad. Es verdad que cuando no se conoce, pues el yoga se relaciona o bien con posturas muy complicadas o con el cántico del Om, ¿no? Es muy común que tú digas, sí. No, yo practico yoga y la gente te haga el Om. El yoga es una filosofía de vida, es una forma de entender la vida y de vivir diferente y adaptándola a cualquier edad, cualquier persona desde una edad súper temprana hasta gente de la tercera edad lo puede practicar, adaptando las posiciones, por supuesto, porque además el yoga implica el autocuidado del cuerpo, no va con la competición, no va con lo físico, no se limita solamente a las posturas, que sí son una parte, pero es solamente una parte de todo lo que se trabaja en esta disciplina. Entonces es que yo creo que no hay límite ni de edad ni de condición física. Luego tenemos el mismo viernes a las 9 una clase de yoga en la playa del Chorrillo que impartirá Nieve Ruiz y el sábado, Nieve Ruiz, claro, y tenemos el sábado un montón de actividades. Sí. Empezamos a las 9 de 9 a 11, hay talleres en la playa del Chorrillo y la Ribera, tenemos las clases de yoga y en el Hotel Ulises hay una serie de talleres, reflexología Thai, Reiki concretamente, que es el que impartes tú. Háblame un poco, ¿qué es el Reiki? Nieves. El taller de Reiki lo impartimos Nieves Ruiz y yo. El Reiki es una técnica japonesa que, si bien en la forma no se parece al yoga porque no tiene que ver ni con las posturas ni con nada, sí conecta mucho con la esencia del yoga, ¿no? Reiki te enseña a canalizar la energía y a equilibrarla de alguna manera. Reiki trabaja con distintos centros energéticos del cuerpo, igual que yoga trabaja con esos mismos centros energéticos. Entonces, un poco la idea era ver cómo yoga realmente se complementa y se suma a otra serie de herramientas que están ahí para proporcionar ese estado de salud y de bienestar físico y mental. Me ha llamado la atención porque, más o menos puedo entender lo que es alimentación consciente, o sé más o menos lo que es el masaje tailandés, pero Ayurveda no lo había escuchado nunca. ¿Qué es el Ayurveda? Tiene que ver con la filosofía de cuidado cuerpo-mente hindú. Entonces, Ayurveda es una ciencia en sí misma que incluye desde alimentación hasta distintos tipos de masaje, hasta un tipo de yoga que conecta con Ayurveda. Está todo relacionado. Realmente no hay... Se puede separar si quieres, pero no hay necesidad de separar porque todo es un complemento de lo mismo y todo al final busca lo mismo, ¿no? El vivir de una forma consciente, el cuidar tu cuerpo y respetar tu cuerpo, el vincular cuerpo y mente, que a veces muchos de los problemas que nos surgen por esa desconexión del cuerpo con la mente, y va todo en la misma línea, porque tanto Ayurveda como la alimentación consciente, como incluso la reflexología, el Reiki, todo lo que se va a practicar está en la misma línea. Bueno, hay que destacar que para poder participar en estos talleres que se celebran tanto el viernes como el sábado y el domingo en ambas playas, hace falta llevar ropa deportiva y o bien una esterilla o bien una toalla. El domingo tenemos de 9 a 11 las clases de yoga que haces tú precisamente en la playa del Chorrillo, y habrá también en el Hotel Ulises de nuevo talleres de Kundalini y reflexología, y a las 9 de la noche estará la última clase de yoga que hace Rosa Fuente también en la playa del Chorrillo. Vamos a ver si visualmente me ayudas a entenderlo. Venga. Vamos a una clase de Reiki, por ejemplo, o de yoga. ¿Qué voy a hacer yo en esa clase?
¿Qué me vas a pedir que hagas, vale, por ejemplo? Si no has practicado nunca ni Reiki ni yoga, ni Ayurveda o reflexología o la expresión corporal, consciente, lo único que he hecho. Vale, vas a conectar, vas a tener una primera toma de contacto con cualquiera de las disciplinas, ¿vale? Entonces, no todo el mundo tiene por qué conectar con todo, pero sí vas a tener la posibilidad de practicar distintas herramientas, que todas están enfocadas a la salud, porque el yoga es una herramienta de cuidado de la salud, y vas a sentir un poquito el efecto que tiene cada una de esas herramientas, ¿no? Incluso dentro de las clases de yoga, pues cada una tiene un estilo particular, o sea que no es el mismo tipo de yoga. Entonces tienes la posibilidad de disfrutar de un abanico amplio de herramientas, todas enfocadas en esa misma dirección, y ver si conectas mejor con una. Yo llego con mi ropa de deporte, tengo mi estrella allí, y vamos a empezar, y tú me dices, bueno, César, pues quiero que para empezar, ¿qué hago? ¿Me siento a una postura? Vale, yo te hablo caliento? Yo te hablo de mi clase. Sí, de tu clase. ¿Qué haces tú? Pues tiene distintas fases. Vas a empezar centrándote en el momento del principio de la clase, porque el yoga es una experiencia consciente, es muy importante que se saque de la parte puramente física, ¿no? No es tan importante si haces sirsasana, la postura sobre la cabeza, como que seas consciente de lo que estás sintiendo en cada momento. Entonces empezarías conectando contigo, conectando con tu cuerpo, probablemente conectando con la respiración también, haciendo un primer ejercicio de interiorización o de relajación. Después haríamos una fase de calentamiento, preparando músculos y articulaciones para el trabajo que se va a hacer después. Probablemente después la fase de las asanas, que sí son las posturas igual más conocidas, siempre adaptadas a la capacidad de cada uno. No hay que hacer una postura porque sí, porque entonces sería un poco competición y sería complicado. Y terminamos con una pequeña relajación y una meditación. El objetivo es que después de la clase de yoga tú te sientas más relajado y a la vez con más energía. Se habla mucho de que el yoga es físico y es mental, y que hay una filosofía que va detrás de esto. Un poco lo has comentado, que es estar bien con tu cuerpo. ¿Qué fundamentos filosóficos tiene el yoga? Hombre, yoga, la palabra yoga en sí, que proviene del sánscrito, significa eso, significa unión. Entonces es un concepto holístico del ser humano. El resto de las herramientas que se van a manejar en los talleres tienen ese mismo concepto, ¿no? No se puede separar el bienestar físico del bienestar mental. Es decir, que si no haces ese ejercicio de conocer tu mente y de relajarla o de reconducirla de alguna manera, aprender a gestionar bien tus patrones de pensamiento, conocer tus emociones, conectar con ese sistema energético que está por ahí, difícilmente puedes conectar con un estado pleno de salud. Entonces, bueno, es que el ser humano es todo eso. Entonces, el concepto de la unión cuerpo-mente es que para llegar a la salud no hay otra vía. Quiero decir que tú puedes tener unos patrones sanos de alimentación y de descanso que son fundamentales, pero si a la vez no haces ese ejercicio de conocimiento de tu mente y de mejora de esos niveles de estrés o de esos estados emocionales, es difícil conseguir un estado pleno de salud. La verdad, eso de manejar los niveles de estrés en esta profesión nos vendría muy bien. En todas. Edith, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Ya os acompañaremos en algunos de estos talleres, recordamos, talleres tanto el sábado como el domingo en el Hotel Ulises, y clases de yoga de 9 a 11 de la mañana el sábado y el domingo, tanto en la playa de la Ribera como en la playa del Chorrillo, y por la noche a las 9. Pueden ustedes acudir, son gratuitas y pueden entrar en conocimiento de esta disciplina física y mental que nos ha comentado Edith. Muchísimas gracias, repito, por estar aquí. Nosotros nos vamos ya saben que pueden seguir informados de todo lo que ocurre en la actualidad de Ceuta a través de nuestros perfiles sociales, Facebook, Twitter y nuestra página web www.ceutatv.com. Tienen una cita a las 8 con mi compañera Laura Ortiz en el informativo, y nosotros volvemos como siempre, bueno, no mañana, que es fiesta, sino el miércoles con Juanjo Coronado y este Gran Vía. Hasta el miércoles. Chao. No sé todavía cuál, pero alguno me pasa. Pues todos son interesantes. Iremos allí a... Luego es interesante también el sábado, se hace la ruptura del ayuno por el Centro Cultural Alindisi. Es interesante porque además el año pasado ya se hizo. Sí, lo sé. Yo fui a la rueda de prensa que se dio el año pasado sobre la primera jornada. Que estábamos allí. Efectivamente. Estábamos allí. Y...